Hola, mi nombre es Jamie Alejandra García Rodríguez y como en todos mis videos, hoy les vengo a platicar la práctica que tuvimos en el laboratorio que recibe como nombre, la práctica 13 y tiene como nombre convección natural. Bien, pero ¿cuál es el objetivo general de esta práctica? Se plantea demostrar experimentalmente el fenómeno de convección natural en el caso de una superficie plana horizontal, superficie fría orientada hacia abajo. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos medir experimentalmente el coeficiente de transferencia de calor por convección natural para un disco de hielo en agua en diferentes temperaturas. Y también tenemos determinar una correlación para el número de Nusselt en función al número de Rayleigh, en este caso analizado. Pero, ¿qué es la convección natural? La convección natural o convección también llamada libre se presenta cuando un fluido se pone en contacto con una superficie sólida o fluida que se encuentra a diferente temperatura. Y la transferencia de calor crea diferencias de densidades que son la causa del movimiento del fluido. El material y equipo que utilizamos en esta práctica fue un recipiente grande, una parrilla eléctrica, un soporte y un mechero, un vaso de precipitados para calentar agua. También necesitamos una balanza de precisión, un termómetro, discos de hielo y pues agua. Bueno, el desarrollo de la práctica consistió en lo siguiente. Disponemos de un recipiente grande con agua aproximadamente a 10 grados centígrados. Entre mayor sea el recipiente en el que se contenga el agua para realizar este experimento, será más fácil que el agua se mantenga en temperatura constante. Después dejamos reposar el agua por aproximadamente 2 minutos hasta que éste se deje de mover. Es muy importante que el tiempo se deje bastante tiempo en reposo, ya que el movimiento del agua creará convección forzada, lo que nos dará como resultado un valor de H más alto que lo real. Después medimos el agua, su temperatura de manera exacta. Después tomamos uno de los discos de hielo, lo pesamos y registramos el peso. Pronto, pero cuidadosamente, colocar el disco en el agua procurando no perturbar el agua y entonces iniciamos el cronómetro. Después dejamos reposar el disco en el agua durante cierto tiempo. No hay un tiempo predefinido. Entre más tiempo permanezca el disco, será la diferencia de pesos. Mayor será la diferencia del peso de los discos. Y por tanto el valor de H medido será aún más exacto. Entonces déjalo reposar cierto tiempo ahí hasta que nosotros consideremos que si va a existir una diferencia de densidades. Sin embargo, al irse derritiendo el disco cambiará su diámetro y por lo tanto cambia el valor de la longitud característica, por lo que sería mejor que el disco permaneciera menos tiempo. El tiempo adecuado, entre comillas, se ve representado por un compromiso entre dos efectos, es decir, entre el efecto que hace que disminuya su peso, como también hace que disminuya el diámetro. El tiempo adecuado, pues nosotros lo tenemos que considerar en base a eso. En cualquiera de los casos, no se deja el disco hasta que se derrita más de la mitad. Eventualmente sacamos el disco del agua y al mismo tiempo detenemos el cronómetro. Rápidamente tenemos que ir a pesar el nuevo disco, repetir desde el paso 1 con agua aproximadamente 20, 30, 40 y 50 grados centígrados. Tomar en cuenta que entre mayor sea la temperatura del agua, menor deberá ser el tiempo que permanezca el disco en el agua, porque si no se va a derretir en su totalidad y no vamos a tener pues que pesarlo, incluso se rompe. Las fórmulas que utilizamos las iré dejando en esta parte. Bueno, primero los cálculos fueron realizados en Excel a partir de propiedades a temperaturas promedio. Las propiedades a temperatura promedio lo vamos a estar viendo en esta parte. Después, bueno, en base a los diferentes experimentos, iré poniendo aquí, este es el primero, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6 y por último, los resultados en conjunto. Bien, al realizar la regresión lineal para la primera gráfica que iré poniendo aquí, se obtienen los siguientes resultados, como pueden estar viendo.
siendo la ecuación final para el cálculo de Nusselt promedio lo siguiente. Lo siguiente realizado lo podemos comprobar con la bibliografía de nuestro profesor Cruz Fierro, del cual podemos asegurarnos que efectivamente esta relación de Nusselt es exactamente a la calculado experimentalmente por otros científicos. Como conclusión de esta práctica, efectivamente, en base a nosotros lo realizado dentro del laboratorio, pudimos comprobar que efectivamente una correlación de Nusselt de manera experimental nos da igual que otros científicos. Como pudimos observar, fue en base a nuestros datos y así, de todas formas, obtuvimos un valor muy cercano al ya mencionado. Cabe mencionar que la convección natural es un proceso físico que ocurre cuando un fluido se calienta y se vuelve menos denso, lo que lo hace subir y moverse hacia arriba. A medida que el fluido se mueve hacia arriba, se enfría y se vuelve más denso, lo que hace caer y moverse hacia abajo. Este ciclo continuo de movimiento ascendente y descendente crea una corriente de convección natural. Es muy importante la convección natural en procesos, sobre todo en la transferencia de calor en la Tierra y en muchos sistemas físicos. Por ello, es necesario que de manera experimental nosotros comprobemos nuestros cálculos. Sin nada que decir, muchas gracias.